Björn Andresen, nacido el 26 de enero de 1955 en Estocolmo, Suecia. Es un actor y músico sueco y que a sus 15 años fue considerado el joven más bello del mundo. Pero, ¿por qué eso hizo que su vida fuera muy trágica? Pues a continuación te lo cuento. Björn, desde que era niño, de por sí no tenía una vida feliz, ya que su mamá, cuando él tenía 10 años, falleció, y el papá, que consideraba biológico, en realidad solo era su padrastro. Entonces, el único apoyo que tenía Björn era su abuela, pero ella lo consideraba tan hermoso que lo obligó a ser actor. Así que Björn empezó su carrera como actor y en 1970 hizo su primera actuación en una película, pero no fue tan reconocido hasta 1971, en donde toda su historia empezó. En 1971, el director Luchino Visconti quería hacer una película llamada Muerte en Venecia, la cual estaba inspirada en un libro del mismo nombre, pero para esto tenían que encontrar al chico ideal para su protagonista. Así que viajó por todo el mundo para encontrar a su protagonista ideal, el cual, en sus propias palabras, tenía que ser un chico perfecto. Y entonces, un joven Björn de 15 años entra a la sala de casting con Visconti, y solo con verlo, queda maravillado con su belleza y decide que él iba a ser el próximo Tadzio de su película. Y aquí es cuando empieza un poco lo malo, ya que para la audición, Visconti le pide a Björn que se quite la parte de arriba de su ropa para el casting y tomarle fotos a su torso para confirmar si era perfecto para el personaje de Tadzio, como lo describen en el libro. Ya una vez que Björn se quedó con el papel, empezó el rodaje de la película, pero lo malo no sucedió dentro del rodaje, sino que fuera junto con Visconti, ya que invitaba a Björn a bares gay, en donde Björn se sentía acosado por las miradas de los hombres mayores. Una vez que la película acabó y fue estrenada, Björn se convirtió en una gran sensación por su belleza, y por eso Visconti lo llevaba a viajar mucho por muchas partes del mundo, en ruedas de prensa, y pues Björn, obviamente, por su temprana edad no se sentía tan cómodo, y menos por las miradas de muchas personas. Y también fue señalado muchas veces por alguien homosexual, el cual él negaba rotundamente, ya que las señalaciones eran muy constantes. Así que en pocas palabras, Björn, desde que hizo el papel de Tadzio en La Muerte de Venecia, pues se sintió muy incómodo y súper presionado por muchas personas. Y antes de pasar a todo lo que pasó después de Muerte en Venecia, aquí la historia pudo haber cambiado un poco, porque el director Visconti tenía planeado usar a Miguel Bosé para su personaje de Tadzio en la película, ya que él era su ahijado. Pero pues el padre de Miguel Bosé se negó rotundamente a que su hijo hiciera este papel, así que eso lo llevó a hacer el casting por el mundo y finalmente encontrar a Björn. Luego de un tiempo, Björn viaja a Japón, en donde se convirtió en el primer idol japonés y donde fue inspiración y modelo para muchas personas. Hizo algunas canciones en japonés y apareció en muchos anuncios de televisión. Más fue modelo para muchos mangakas, y estos son algunos de los personajes que están inspirados en Björn.
Pero lamentablemente en Japón tuvo el mismo rumbo. Se sintió muy presionado por toda la fama que pasó en Japón, al punto de que también se empezó a drogar. Lo peor de todo es que esas no fueron las únicas cosas por las que Björn pasó. Fue objeto de un director que le había prometido una película, pero al final esa película jamás se grabó y nunca salió a la luz. Y otra cosa es que las señalaciones de que era homosexual jamás pararon, y eso hizo que Björn jamás volviera a aceptar algún papel en el que el personaje era homosexual. Pasado ya un tiempo, Björn se había alejado de las cámaras y tuvo 2 hijos, una niña y un niño, con su primera pareja, pero lamentablemente el niño falleció y de tan solo 5 meses. Esto obvio que a Björn le pegó muchísimo, que cayó en una gran depresión, volviendo a tomar y drogarse. Actualmente se sabe muy poco de Björn. Terminó con su antigua pareja y ahora está casado con alguien más. Su hija ya es grande y ellas dos han sido un apoyo para que Björn salga adelante, pues todo lo que ha vivido lo ha afectado mucho en el presente. A pesar de todo, Björn jamás dejó de actuar, solo que ahora sus papeles ya no eran el protagonista, sino que ahora son solo un extra o un personaje de fondo. El papel más reciente, si no es que el último que ha hecho, es en 2019 en la película Midsommar. Unos años después, más específicamente el año pasado en 2021, se hizo un documental de él, en el que se muestra cómo fue su vida después de interpretar a Tazio en Muerte en Venecia, y también donde él aparece siendo entrevistado y contando desde su punto de vista cómo fue su experiencia después de esta película. Obviamente no toda su vida fue una tragedia, también se le han podido ver en momentos felices. Pero sí, sin duda no la tuvo fácil, y según en sus propias palabras, la figura de Tazio lo ha perseguido por todos estos años y que desea mucho nunca haber aceptado ese papel. Sin duda, desde mi punto de vista, los culpables de que Björn tuviera una vida así fueron las personas que lo rodearon por sexualizarlo con tan solo 15 años.